Muy buenos días, mis queridos amigos de la certificación G3. Después de unos problemillas técnicos que se han vuelto a repetir, valga la redundancia, repito esta conferencia para todos vosotros, esta vez grabada, y espero que los problemas técnicos se corrijan y podáis escucharme correcta y adecuadamente. Hoy voy a hablaros de la imprescindible necesidad de ser asertivos. O mejor dicho, voy a repetir la charla que ya di en su día y que se me ha pedido que grabe para que esté a disposición de todos vosotros. Y vamos a hablar de la asertividad y de la imprescindible necesidad de ser asertivos. Tenemos 30 minutos y voy a intentar ceñirme a este tiempo. Por dos motivos. Primero, por respeto a todos vosotros y en segundo lugar, porque hay que ir derechos a lo que aquí llamamos el grano, a la sustancia. La asertividad y la imprescindible necesidad de ser asertivos. Yo creo que si de esta conferencia nos quedamos con dos cuestiones que son básicas, que son la imprescindible y segundo, necesidad de ser asertivos, habremos conseguido algo sumamente importante. ¿Qué es la asertividad? Bueno, la asertividad no es más que la capacidad que tenemos de afirmarnos, de expresar lo que sentimos, lo que queremos y lo que decimos de una manera honrada, de una manera tranquila, de una manera sosegada, sin agredir a nadie, afirmando nuestros propios derechos, pero sin herir ni transgredir los derechos de los demás. Esta es una definición que a mí me gusta muchísimo, que es de un autor que se llama Manuel Güell, en un libro que dice ¿Por qué he dicho blanco si quería decir negro? ¿Cuántas veces nos ocurre esto a lo largo de nuestra vida? Nos callamos, no decimos lo que pensamos, nos guardamos las cosas y se genera algo que se llama resentimiento. Y eso es la antítesis de la asertividad. Muy importante este concepto que introduzco por primera vez en esta conferencia porque no hablamos del resentimiento en la conferencia que di en vivo. Insisto en las afirmaciones, autoafirmando los propios derechos sin manipularnos ni manipular a los demás, sin que nadie nos manipule, pero también sin manipular a los demás. Por lo tanto, una persona asertiva, en la definición que da uno de los grandes autores de la psicología moderna, Martin Seligman, es que es asertivo quien tiene una sana autoestima, quien confía en sí mismo, quien cree también en sí mismo y responde a una crítica porque cree en lo que está diciendo. Autoafirma sus propios derechos, pero, cuidado con esto, lo hace sin agresividad. Admite que sus criterios no se compartan y se atreve a decir que no. Es una definición enormemente completa. Importantísimo. ¿Qué es y qué no es la asertividad? La asertividad es una conducta que se puede aprender. Nadie nace siendo asertivo porque sí. Depende de lo que aprendamos, depende de las experiencias que hayamos tenido en nuestra vida, vamos a ser más o menos asertivos, más o menos proactivos o más o menos reactivos. Por lo tanto, la asertividad tiene que ser respetuosa con uno mismo y con los demás. Y aquí yo te preguntaría, querido televidente o internetero que me escuchas, ¿cuál es tu conversación contigo mismo? Porque ahí es donde tenemos uno de los puntos más importantes de la asertividad. ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? Si yo me quiero a mí mismo, si yo me hablo bien a mí mismo, voy a hablar bien a los demás. Si yo me respeto a mí mismo, voy a respetar a los demás. Si no me respeto a mí mismo, si permanentemente me estoy machacando, si permanentemente estoy diciendo es que soy malo, es que no sirvo para esto, es que no sirvo para aquello, automáticamente voy a percibir en los demás una agresividad que probablemente no tengan conmigo. Porque el primero que está siendo agresivo conmigo mismo soy yo. Y esto es lo que te planteo, querido amigo que me escuchas o que me ves. ¿Cómo es tu diálogo interior? La asertividad favorece la comunicación. Cuando uno es asertivo, se establece un canal de comunicación mucho más fácil, mucho más fluido con las personas que nos escuchan o con la persona que me escucha. Ayuda a gestionar
mejor los conflictos. Hay un autor que dice que ayuda a resolver mejor los conflictos. Hombre, los conflictos a veces se resuelven y a veces se quedan en lo que decimos un stand-by, pero por lo menos con la asertividad lo que vamos a conseguir es o disminuir el nivel del conflicto o gestionarlo mejor y en muchos casos también resolverlo. Y la persona asertiva se responsabiliza de su conducta. Mientras que la persona no asertiva se deja llevar por el impulso, por la primera reacción o por la reacción primaria, que podría ser la reacción del primate. Y somos algo más que monos. Vamos a ver si vemos un vídeo para ilustrar en qué consiste esto de ser asertivos o no. Y me podréis decir después si el comportamiento de esta persona es asertiva o no es asertiva. Muy bien. Si os parece, lo vamos a dejar aquí y vamos a volver a la presentación. Quien quiera puede ver el vídeo completo. Ya os lo pasaré. Es de una famosa película. Y el actor principal o quien se está dirigiendo a sus subordinados en este momento, alguno me podréis decir, ¿es asertivo o no es asertivo? Cuando ofrecí esta charla en directo, la inmensa mayoría de la gente dijo, no, no es asertivo. Hubo alguno que creo que dijo que sí, quizá porque no tuviese muy claro qué es esto de la asertividad. Por esto es muy importante poner ejemplo. Este señor está insultando a sus subordinados, les está poniendo nerviosos, está generando agresividad, está generando rechazo, está estableciendo una comunicación basada en la pura y dura imposición dictatorial. Y eso es todo lo contrario a la asertividad. Todo lo contrario a la asertividad. Eso es lo que se muestra en este vídeo que os he puesto hace unos segundos. Por lo tanto, la asertividad es una habilidad que se sustenta en un sentimiento auténtico de empatía. Importantísima esta palabra y no confundirla con la asertividad. Empatía, ser empático, es ponernos en el lugar de los demás, ser capaces de entender por qué actúan y por qué nos dicen las cosas de determinada manera.
Si somos empáticos, si nos ponemos en el lugar de los demás, seremos también más fácilmente asertivos. Ayer precisamente decía yo en uno de los cursos que doy en vivo que cuando uno tiene que dirigirse a otra persona y siente que la bilirrubina se le dispara interiormente y que tienes unas ganas locas de arrearle lo que sea y lo primero que te sale, tienes que contar, me decía uno, hasta 100 y yo puse en el pizarrón, no, hasta 10.000, pero sin equivocarte. Evidentemente estoy exagerando, pero es muy importante saber contar hasta 100, hasta 1.000 o hasta 10.000, porque vamos a ser capaces de controlar nuestras emociones, vamos a ser capaces de controlar lo que queremos decir y vamos a transmitirlo muchísimo mejor, porque nos estamos poniendo en el lugar de los demás. Y ahí es donde está la clave, ponerte en el lugar de los demás. Trata a los demás como quieras que te traten. Trata al prójimo como a ti mismo. Ama, en definitiva. No confundamos, por tanto, asertividad con empatía, ya lo hemos dicho. Asertividad es expresar nuestros sentimientos de una manera honrada, rigurosa, no agresiva, que confía en uno mismo, que confía también en los demás, porque nos estamos colocando en el lugar de los demás, nos estamos colocando en su posición, y eso es ser empático. Una cosa es decir las cosas con honradez, con rigor, sin agresividad, en el momento oportuno, y al mismo tiempo eso lo vamos a hacer más fácil si nos colocamos en el lugar de los demás, si nos colocamos elevándonos sobre nosotros mismos, tomando perspectiva, colocándonos en el lugar de la otra persona. Ya hemos dicho que es una competencia o una habilidad que se expresa de modo honesta, directa y respetuosa. Y al mismo tiempo la empatía es esa capacidad que tenemos de sintonizar, de percibir, de conectar, de comprender las emociones de los demás. Me pongo en su lugar, me pongo en su lugar. Me meto en sus zapatos. Por lo tanto, ¿qué es la asertividad? Pues sería una suma, haciendo un símil matemático, de confianza en uno mismo, respeto a los demás y a uno mismo, delicadeza en el trato, amabilidad con uno mismo y con los demás, y empatía, ponerme en el lugar de uno mismo y de mis interlocutores. Si hacemos la suma de la confianza, respeto, de la delicadeza y de la amabilidad y empatía, estaremos siendo asertivos. Me gustaría pararme un segundo en la amabilidad. Amabilidad viene de amor. Qué poco se habla hoy. ¿Cuánto se habla, mejor dicho, del amor? Pero de un amor egoísta, de un amor que piensa en sí mismo. Te amo mucho, no, lo que te estás amando es a ti mismo en muchas ocasiones. Que te amo mucho, no, lo yo que quiero es sacar algo de ti. Bueno, pues eso no es amor. El amor es donación, el amor es entrega. El amor es capacidad de sufrir por y para los demás. Perdonad que se me había apagado el audio. Estaba diciendo que amabilidad es sinónimo o viene de la palabra amor. Y amor es tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros mismos. Esto es muy importante. Vamos a ver otro vídeo que me parece sumamente descriptivo. A ver si se carga y podemos verlo.
Muy bien, vamos a volver a nuestra presentación. Les pido de antemano disculpas por las expresiones malsonantes de Robert De Niro en esta secuencia. Mucho me temo porque yo sí he oído el audio de esta secuencia, pero no he podido oír el audio del primer vídeo. Si alguien lo necesita, se lo paso y lo puede escuchar. Son problemas de la tecnología que no sé por qué en algunos casos se oye y en otros no. Bueno, vamos a lo nuestro. Robert De Niro, en esta secuencia del vendedor de vehículos, está siendo asertivo, está siendo empático, pues ni lo uno ni lo otro. Está pensando en él y en cómo vender como sea ese coche. Y además está aludiendo a sentimientos terriblemente personales, está aludiendo a sentimientos muy íntimos. Sí, japonés, recordemos Pearl Harbor. ¿Qué están ustedes haciendo? Llevan aquí todo el día haciéndome 1000 preguntas y al final no me compran el coche. Váyanse ustedes de aquí, no son clientes. Pues claro que son sus clientes, señor mío. Lo que pasa es que usted se deja llevar del impulso y automáticamente ha perdido a los clientes, ha perdido la venta, ha perdido los estribos y en definitiva está siendo un ejemplo completo de alguien que no es asertivo. Muy bien, continuemos pues con nuestra charla, que aún nos queda unas cuantas diapositivas. Y ahora, por algún motivo que desconozco, bien, es la capacidad de pedir que no. También es la capacidad de pedir favores y hacer peticiones, es la capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos y es la capacidad de iniciar, mantener y cerrar conversaciones. Estas son habilidades sociales que van inseparablemente unidas a la asertividad. ¿Para qué sirve? Pues para evitar generar conflictos y para que si se hubieran generado, pues los disminuyamos o los resolvamos. Para cultivar el afecto, la simpatía, la amistad, la consideración y el respeto por uno mismo y por los demás. Y porque nos hace ser conscientes de que todos somos iguales en dignidad. Esto es sumamente importante. Hay unas palabras del queridísimo Papa Juan Pablo II, hablando sobre la dignidad de las personas, tiene verdaderas joyas. Todo ser humano conlleva en sí mismo la dignidad desde el mismo instante de la concepción. Hablando del aborto, tiene frases verdaderamente maravillosas, maravillosas. Pero hay algo que, en referencia a la asertividad, cuando ya él era muy mayor y en la jornada mundial, en la última visita que hizo a España, se dirigió a los jóvenes y les dijo en el aeródromo de Cuatro Vientos: queridos jóvenes, las ideas se proponen, no se imponen. Qué poco estamos acostumbrados a esto, ¿verdad? Y esto nos lo decía un anciano, nos lo decía con sus 80 y tantos años en la última visita que hizo a nuestro país, a España. Las ideas se proponen, no se imponen. Este es un claro ejemplo de asertividad. ¿Qué hay que hacer para ser asertivos? Y acudamos de nuevo a los grandes santos como San Agustín. Conócete, acéptate, supérate. Conócete a ti mismo, acéptate como eres, acéptate, pero supérate, no te quedes ahí. Tú puedes volar como las águilas. Tú puedes volar como Juan Salvador Gaviota, claro que sí. Pueden considerarte un bicho raro porque todo el mundo dice tacos, porque todo el mundo dice palabrotas, porque todo el mundo se expresa con agresividad, porque todo el mundo en un atasco se pone los unos a los otros, hacen gestos, dicen verdaderos disparates y cada uno se deja llevar por el impulso más primario. Pues no, señor. No, señor. Y la siguiente pregunta es también muy importante. ¿Hay que ser siempre asertivos? Sí, siempre hay que ser asertivos. Y esto es un axioma. Sí. Y vamos a poner por qué. Porque después haré alusión a algunas de las preguntas que me decían. ¿Tenemos que ser asertivos cuando una persona nos agrede verbalmente? Lo repito, ¿tenemos que ser asertivos cuando una persona nos agrede verbalmente? La respuesta es sí, definitivamente sí, y por múltiples motivos. ¿Por qué? Pues porque la asertividad implica la suma de las partes, verme a mí mismo y al otro en su totalidad, con sus virtudes y sus defectos, en su globalidad de ser humano. Si somos asertivos
y alguien nos está agrediendo verbalmente, en lugar de reaccionar y ponernos a su altura, lo que tenemos que hacer es recepcionar lo que nos está diciendo, contar hasta 100 o hasta 1000 si es preciso, insisto, sin equivocarnos, tratar de ponernos en su lugar y ver por qué nos está tratando así, elevarnos sobre nosotros mismos, tomar perspectiva y ser capaces de analizar esa situación. Si primero nos calmamos, segundo nos ponemos en su lugar y tercero rebajamos el tono de voz, es muy fácil y muy sencillo que llevemos esa conversación a términos razonables. Al fin y al cabo, insisto, somos seres humanos racionales y por lo tanto tenemos o debemos tener la capacidad de pensar y controlar nuestras emociones. Bueno, por lo tanto, la asertividad, como ya hemos dicho a lo largo de esta charla, es la capacidad de desarrollar mediante el aprendizaje y la mejora personales algo que se ha de convertir en una competencia personal. Ser asertivos es tener una nueva competencia, es tener una nueva habilidad social. Practiquemos la asertividad, contemos, pongámonos en el lugar de los demás, seamos capaces de rebajar el tono de la agresividad de nuestra voz y rebajaremos el tono de la agresividad de una conversación o de un debate. Respetemos los turnos, por cierto, cuando estamos en un debate. La asertividad implica utilizar el lenguaje no verbal exactamente como el verbal, solo que, como ya ha quedado claro a lo largo de todo el curso que don Francisco Yáñez nos ha explicado en múltiples ocasiones y como prácticamente todos los autores perdón, están de acuerdo en ello, el lenguaje verbal solamente significa el 7% de nuestra comunicación. El 93% es el lenguaje no verbal. El 93% es no lo que digo, sino cómo lo digo, en qué tono lo digo, si le miro a usted o no le miro, si miro a la cámara o no miro, si miro a la audiencia o no miro, si hablo más alto de lo que debiera o no, si verdaderamente estamos haciendo que nuestra comunicación sea eficaz. Eficaz. Y para ser eficaces tenemos que, insisto, colocarnos en el lugar de los demás. Ahí tenemos que tener empatía. Y además tenemos que ser capaces de decir las cosas, insisto, 1, 2, 3 y 1000 veces sin agresividad, sin herir los sentimientos de los demás. Y si alguien nos hiere, tenemos que ser capaces de reconducir la situación, no de ponernos a su nivel. ¿En qué se basa la asertividad? En la sinceridad de nuestro propósito, en la transparencia, en el no dominio y en el ver a los demás como iguales. En definitiva, en ser humildes. Decía nuestra gran Santa Teresa de Jesús, a quien admiro y quiero profundísimamente, que humildad es andar en verdad. Y con esa sencillez y llaneza que ella tenía, decía, es que Dios también anda entre los pucheros. Y había otro santo, no sé si era Santo Domingo Sabio, que le preguntan en un día, ¿y si ahora llegara el fin del mundo? Estaban en el recreo con los muchachitos de Don Bosco, estaban en el recreo jugando al fútbol y le preguntan, ¿y si ahora llegara el fin del mundo, tú qué harías? ¿Te refugiarías? ¿Correrías? Dice, no, yo seguiría jugando al fútbol. ¿Por qué? Porque es lo que tengo que hacer. En definitiva, la asertividad es hacer también aquello que tenemos que hacer en cada momento, con independencia del qué dirán. Eso sí, haciendo ver a los demás que ahora estamos haciendo algo que tenemos que hacer y que si no podemos atender algo es porque tenemos algo más importante o porque en ese momento eso es lo que Dios quiere que hagamos y porque nosotros tenemos razón suficiente para saber distinguir y discernir, que es otra palabra importantísima, lo que realmente es verdadero de lo falso. Y aquí nos meteríamos en otro terreno que no quiero dispersarme, pero no puede haber dos verdades diferentes u opuestas. Por lo tanto, sinceridad, transparencia, no querer dominar y ver a los demás como iguales y humildad. Humildad que no es servilismo. Humildad es servir. Humildad es ponernos a disposición de. La asertividad implica tener derechos y deberes. Tengo derecho a expresarme libremente. Tengo derecho a decir lo que pienso.
Tengo derecho a ser yo mismo. Tengo derecho a que no me agredan. Ah, sí, pero tengo el deber de no agredir. Tengo el deber de dejar a los demás expresarse. Tengo el deber de no ser agresivo. Se conoce que en una entrevista, y esta es una diapositiva que he dejado expresamente en blanco para que cada uno de ustedes haga ese ejercicio. Tengo derecho a, derecho, 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 derecho. Y después ponga en el otro lado, tengo el deber de. Se dice que en una entrevista un empresario entrevistando a un candidato le decía, mira, en esta empresa tienes derecho a percibir un salario, a que te traten bien, a tener un espacio para tu propio solaz y recreo, a tener... Le enumeró una lista de derechos enorme y no le dijo ningún deber. Y el candidato sorprendido le mira al empresario y le dice, oiga, ¿tengo usted algún deber? ¿Tengo yo algún deber? Y le dice el otro, sí, tienes el deber de respetar todos estos derechos. Así que a cada derecho le corresponde un deber. Pensemos cada uno de nosotros en qué derechos creemos tener y automáticamente nos saldrán los deberes que tenemos que también respetar. Por lo tanto, ser y dejar ser, vivir y dejar vivir, vivir y crecer como persona, no estar anclados permanentemente en el pasado, me hicieron esto, me hicieron aquello, me dejaron de hacer, porque eso genera resentimiento. Vivir y ayudar a vivir. En definitiva, ser luminosos y dar luz a los demás. Aquí hay una diapositiva muy interesante que es ser, ayuda a ser. El ser, esta palabra tan importante, ontológico, el ser, que nos lleva a la verdad del ser humano, a estar atentos y a descubrir y a reconocer lo descubierto, a ser empáticos y a ser resilientes. A estar atentos y descubrir y reconocer lo que hemos descubierto, porque si no reconocemos lo que hemos descubierto no nos hemos enterado de nada. Cuando los descubridores descubrían algo, se les llama descubridores precisamente porque son conscientes de que han descubierto algo. Si no, no hubieran descubierto nada, hubieran ido, hubieran vuelto y se hubieran quedado donde estaban sin saber qué habían hecho. Ser empáticos, es decir, ya lo hemos dicho, ponernos en lugar de los demás, y tener resiliencia, es decir, ser capaces de ser suficientemente fuertes en aquellas condiciones que a veces nos tocan vivir situaciones difíciles. También implica seguridad, autofirmeza, autoestima. Ejercicio del empeño, tenemos que actuar, señores y señoras. Tenemos que actuar. No nos podemos quedar solamente en la reflexión, pero tenemos que actuar como con responsabilidad. Tenemos que procurar ser sabios. El sabio no es el que más sabe. El sabio no es el que más conoce. El sabio es aquel que va a lo importante. Y para ser sabios hay que escuchar mucho. Tenemos que practicar eso que se llama la escucha activa. Qué poco se practica la escucha activa en la familia, en el trabajo, con los amigos. Todos queremos ser la guinda del pastel. Y como queremos ser la guinda del pastel, no dejamos a los demás que desarrollen sus propias capacidades. Lo que nos lleva al respeto. Y para respetar, a veces tenemos que estar callados. Y escuchar. Asertividad implica un punto medio entre la pasividad y la agresividad. Bueno, ¿es pasotismo, como decimos aquí, o es inteligencia emocional? Bueno, ni es pasotismo, ni es agresividad, pero sí es inteligencia emocional. La asertividad implica efectivamente un punto medio entre la pasividad y la agresividad. No es una definición que me guste mucho. La asertividad implica estar donde tenemos que estar, decir lo que tenemos que decir, callar lo que tenemos que callar. Y ante esta situación, la asertividad implica también pasar el triple filtro socrático. Lo que me vas a contar, ¿lo has oído tú? ¿Es absolutamente cierto? ¿Lo has comprobado? Punto número 1. ¿Es verdadero? Punto número 2. ¿Lo que me vas a contar me va a ayudar? ¿Va a ser que yo sea una mejor persona? No. Pues entonces no me lo cuentes. Y punto número 3. Utilidad.
lo que me vas a contar es útil o no. Me va a hacer... Perdonar, en algún momento me he quedado sin audio. No sé si habéis escuchado la pregunta anterior. ¿Tengo que decir siempre lo que pienso? Pues depende. Depende del contexto y depende de la situación. Depende del contexto porque, en definitiva, habrá ocasiones, habrá momentos en donde no conviene que diga nada, simplemente estoy callado. Tienes que ser dueño de tus palabras, dueño de tus silencios y no esclavo de lo que hayas dicho, o esclavo de tus palabras y de algo que te puedas arrepentir. Eso implica la capacidad de la serenidad. Es que yo soy así, tengo que decir siempre lo que pienso. Pues a veces te tienes que callar, pero sin convertirte en resentido, sin guardarte eso en tu interior, en tu corazón, y después sacarlo. Dice un proverbio hindú, cuando estamos apuntando a los demás con el dedo, así como me veis ahora en la pantalla, no nos olvidemos que hay 3 dedos que te están apuntando a ti. Haced el gesto y lo veréis. Hay exactamente 3 dedos que me están apuntando a mí en este momento. Así que cuidado con lo que decimos y cuándo lo decimos. ¿Me callo? ¿Soy asertivo? ¿Puede ser el silencio agresivo? Ya lo creo que sí. ¿Te pasa algo? ¿A mí? ¿Nada? No, no me pasa nada. ¿Cuántas veces hemos vivido esta situación en pareja, en nuestros matrimonios, con nuestros novios, con nuestras novias? La novia o el novio callado toda la tarde. ¿Te pasa algo? No. Mentira. ¡Qué obsesión! ¿Con que me pasa algo? No me pasa nada. Pues efectivamente, la persona que está actuando así no es asertiva. Porque para empezar está mintiendo. Claro que le pasa algo. Ahora, lo que yo tengo que hacer ante una situación así es actuar de forma que procure calmar la situación, descubrir qué es lo que ha ocurrido, con cariño, con amabilidad y con respeto, sin agresividad. Buscar culpables. Yo, nosotros, ellos. Digo, aquí la culpa fue del chachacha. Es verdad. Estamos muchas veces buscando siempre culpables donde no los hay, porque nos estamos mirando a nosotros mismos. Es que me han hecho esto, es que me han hecho aquello, es que me han hecho lo de más allá, es que me dijeron esto, es que me dijeron aquello, es que me dijeron lo de más allá. Y después caemos en la murmuración, que se vuelve contra nosotros como un boomerang. Así que incluso aunque solo fuera por utilidad, tendríamos que ser asertivos. Hombre, hemos de ser asertivos por coherencia y por conciencia y por convencimiento, por ética personal. Pero si uno quiere dejar al margen todo esto, aunque solo fuera por utilidad, tendríamos que ser asertivos. Y vamos a ver qué ocurre en una serie de situaciones en donde nos encontramos con las peleas de gallos. Si yo soy agresivo y el otro es agresivo, tenemos una pelea de gallos. Si yo soy agresivo y el otro es asertivo, puedo tratar de cambiar yo. Eso implica humildad. Si yo soy agresivo y el otro es pasivo, pues ojo, porque a lo mejor soy un autoritario. Y tenemos ejemplos de lo que pasa con los autoritarios, ¿verdad? Y así podemos hacer diferentes combinaciones. Tenéis las pautas en la diapositiva que está a vuestra disposición para saber, en función de cada una de las combinaciones, en qué situación nos vamos a encontrar. Si yo soy agresivo, si yo soy asertivo y el otro es asertivo, bendito sea Dios, ¿no? Nos entenderemos a las mil maravillas. Y así, si los otros son pasivos y yo soy pasivo, pues bueno, esto es un diálogo de sordos. No hay encuentro. Si alguien no da el primer paso, no hay encuentro. Bueno, pues eso, estudiarlo, analizarlo y hacer ejemplos, que es muy importante.
Dad el feedback positivo o el feedback negativo. Este es un ejercicio que yo practico en mis cursos, lo que se llama el sándwich positivo, el sándwich negativo, o el doble sándwich negativo que termina en positivo. Lo digo, lo pongo aquí para que hagáis estos ejercicios en parejas, en grupo, en casa, en el trabajo, hacéis una exposición, practicáis un debate y haced ejercicios y os dais mutuamente un feedback asertivo y un feedback no asertivo. Me das ese feedback, te lo pido, cómo te sientes tú, cómo me siento yo, cómo te sientes tú. Bien, aquí podemos hablar de una serie de sándwiches positivos y negativos. Vamos a hablar del sándwich negativo. O cómo no decir las cosas. Realmente estoy muy disgustado con este trabajo que me has presentado, aunque reconozco que tu valía personal es extraordinaria, pero sinceramente me has defraudado. Bueno, lo hemos machacado. Le hemos dicho que tenemos, en el centro de la conversación le hemos dicho que es muy bueno, pero en los dos extremos le hemos dicho que es una verdadera porquería. Eso se llama sándwich negativo. Vamos con un ejemplo de sándwich positivo. Realmente estoy encantado de tu forma de trabajar, de cómo te has integrado en el equipo. En cuanto al informe que me has entregado, observo una serie de puntos de mejora. Me gustaría que lo trabajaras un poquito más. Quiero para finalizar señalarte que estoy encantado de que te hayas integrado tan maravillosamente bien en nuestro equipo y que estás aportando un gran valor a esta empresa. Bueno, esto es un ejemplo de sándwich positivo. Le hemos dicho que estamos contentos de que haya venido, que su informe debe de estudiarlo un poquito mejor, pero que al mismo tiempo su aportación y su valía a la empresa son esencialmente buenísimas. Sándwich positivo. No nos olvidemos siempre de esto. Y ojo con aquellas personas, porque ahí es donde va a surgir la falta de asertividad, que te pegan primero dos rejonazos y luego para cubrirse las espaldas te dan una palmadita en la espalda. Mira, estoy sumamente disgustado y me ha sentado muy mal esto, aquello y lo otro. Además considero que esto lo podías haber hecho muchísimo mejor. No obstante, eres una buena persona. Hombre, pues cuidado. Y ante esta situación, no nos hundamos. No nos hundamos. Mantengamos la distancia, mantengamos la calma y tratemos de ponernos en por qué esa persona nos ha dicho esto. Ante todo, sinceridad. Yo es que siempre digo lo que pienso. Bueno, ya lo hemos puesto. Yo es que siempre digo lo que pienso. Ante todo, sinceridad. No me callo. Me cueste lo que me cueste, soy auténtico. Yo claro que tengo que ser auténtico, tengo que ser yo mismo, ya lo hemos dicho al principio, pero también tenemos una cosa que se llama prudencia en el obrar, y hay momentos en que hay que ser prudentes para callar. Insisto, callar sin guardarnos dentro aquello que nos hubiera gustado decir y que luego vamos a decir tarde, mal y a destiempo, explotando como una bomba atómica a los 15 días. Porque aquel día me dijiste y me dijiste y me dijiste y... No, no, no. Si somos asertivos, hemos comprendido o tratado de comprender el porqué. Y en un momento determinado, aunque en ese momento no respondamos de manera inmediata, compulsiva y sobre todo impulsiva, lo que tenemos que hacer es coger a esa persona por el hombro y decirle, venga, vamos a hablar un ratito, tú y yo, que tenemos que aclarar unas cuantas cuestiones. Y luego nos damos un abrazo o nos vamos a tomar un café o nos vamos a tomar un buen pincho, como decimos aquí en el País Vasco, en España, que con un vasito de vino y un buen pinchito o un taco, que diréis allí en México, pues se hacen las cosas muchísimo mejor. Y para finalizar, insisto en la confianza, pensamiento bidireccional, que no solamente comunico yo, quien me está escuchando también está recibiendo y emitiendo mensajes. Lenguaje no verbal, mirar a los ojos, pensamiento positivo, confianza en los demás, autoafirmándome yo y afirmando a los demás, haciendo crecer a los demás. Me gustaría, para finalizar, poneros un ejemplo, si es que se puede escuchar, de ejemplo de asertividad. Vamos a ver si podemos oírlo.
me temo que no lo vamos a poder oír. Bueno, es la película 12 hombres sin piedad. Henry Fonda es el único que está en contra de la decisión de condena del resto. Y lo hace sobre la base de la duda razonable. Están condenando a un hombre que puede tener una condena verdaderamente importante. Si no se puede oír el vídeo, os lo pasaré para que lo tengáis y lo podáis escuchar. En una palabra, Henry Fonda lo que está haciendo en esta maravillosa película 12 hombres sin piedad, que ha sido representada en infinidad de ocasiones en el teatro y en el cine, lo que está haciendo es, junto con la duda, junto con el tono de voz que está expresando, está planteando una serie de posibilidades y preguntas que hacen que los demás, poco a poco y uno por uno, vayan cambiando el sentido de su voto. Es una película muy famosa en donde efectivamente nos vamos a encontrar en muchas ocasiones con esta situación. Y eso es lo que hace una persona asertiva. Una persona asertiva es una persona que escucha, argumenta, razona y es capaz de cambiar su percepción y la de los demás. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Me he alargado demasiado, lo siento. Os pido disculpas por este alargamiento. Para mí ha sido un honor volverme a dirigir a todos vosotros. Muchísimas gracias. Tenéis ahí mi correo electrónico. Quien quiera escribirme lo puede hacer con toda tranquilidad. Y las diapositivas están ya desde hace tiempo colocadas en la página web de certificación G3. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos.